Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos en la última entrevista de esta mañana con Daniela Tumala. Daniela, déjame preguntarte primero, ¿cómo se dice tu apellido? Tal cual, Tumala. Ah, Tumala, ya, porque sí, como tenía esa TH no sabía si es que era anglo o no, y no quería decirlo mal. Es palestino, lo que pasa es que yo creo que registraron como pudieron nomás, algo era como Somjal, algo así, le metieron una H nomás. Daniela Tumala, psicóloga experta en adultos mayores, ex expositora de la 7ª Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, que entiendo parte hoy día, ¿no? Exactamente, parte hoy día online, así que la gente puede acceder sin mayor problema. Daniela, se ha hablado montones de la tercera edad, de los viejos, de los ancianos, durante muchísimo tiempo y por distintas razones. A veces se aplica eso para, no sé, mirar, si tú quieres, falencias que tiene que suplir el Estado. Hay veces en que se habla de los viejos, de los ancianos, de los adultos mayores, cada vez que hay situaciones como, por ejemplo, lo que estamos viviendo en pandemia, y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esas personas que son mucho más frágiles a la hora de tener contagio? Y desde ese punto de vista, ¿cómo se tipifica, digamos, a la persona que ya está en una situación donde pocas cosas pueden de alguna forma producirse por acciones propias y más bien le pasan cosas? Cuéntanos un poquitito de eso. Yo te tengo que decir que yo lo he dicho aquí varias veces, yo vivo con mi madre, ella vive en mi departamento, tiene 93 años, está postrada ya sin viabilidad alguna de poder recuperar su vitalidad y sin embargo yo lo paso fantástico con ella, pero no cabe la menor duda de que ya está en una situación donde su propia energía, su propia acción es muy secundaria ante todo lo que el resto de quienes la asisten y yo podemos hacer. Claro. Bueno, en el caso de tu madre, Fernando, es una persona que está postrada, que está en una condición de dependencia absoluta, y cuando las personas están en esas condiciones, por supuesto que es el entorno, entre comillas, el que manda, mucho más que lo que las personas puedan o no puedan hacer. Ahora, hay que tener cuidado, eso sí, con pensar en las personas adultas mayores o en la vejez como un grupo homogéneo. ¿Ya? La verdad es que hay algo que caracteriza a la vejez, es su tremenda heterogeneidad. Yo diría que hasta más que en otras etapas de la vida, porque vamos diferenciándonos en la medida en que vamos pasando por los años, ¿no? Y nos van ocurriendo múltiples cosas distintas, vamos acumulando historia, por lo tanto no hay una vejez, sino que hay vejeces, ya sea la primera categoría gruesa que uno puede separar es, por ejemplo, personas que están en la condición como la de tu mamá, ¿no es cierto?, una condición de dependencia, y en cambio hay una serie de otras personas mayores. De hecho, la mayoría de los adultos mayores son personas autónomas. Por supuesto, son adultos mayores más jóvenes, pero aún así también hay algunos más envejecidos que mantienen buenos niveles de autonomía. Entonces, hay que tener harto cuidado de generalizar y ponerle como una sola mirada a lo que es el envejecimiento y la vejez, porque eso nos hace caer de repente en actitudes discriminatorias, injustas, en saltarnos los derechos. Lo que pasó un poco en la pandemia, metieron a todo el mundo 75 años, lo encerraron en su casa durante un tiempo con la mejor intención de cuidar. Y es comprensible porque la mayoría de las personas sobre 75 tienen un organismo más frágil, tienen patologías de base, etcétera. Es cierto, pero también hay mucha gente que se mantiene en muy buenas condiciones de salud. Entonces, lo que fue vivido por algunos como una medida de cuidado, fue vivida por otros como un castigo y como un acto de discriminación. ¿Ya? Y eso suele pasarnos con la población mayor. En general la vemos poco y cuando la vemos como con un lente y a partir de ese lente generalizamos a todo el grupo. Pensamos que son por definición personas frágiles, por ejemplo, Fernando, y la verdad es que uno se encuentra con
importante sorpresa. A mí me toca verlo en la clínica. Efectivamente nuestro cuerpo cambia en la medida que envejecemos y podemos llegar efectivamente a una condición de postración, donde nuestro cuerpo ya no responde. Hay personas que desarrollan demencia, por cierto, pero hay una buena cantidad de personas que aun cuando su organismo biológico, su cuerpo decae y se fragiliza, eso no es sinónimo, no hay una relación lineal directa con una fragilidad psicológica o una fragilidad a nivel social. Hay personas, y a lo mejor te ha tocado verlo a ti, no sé si con tu propia mamá o con otras personas que tú conozcas, que aun cuando tienen una patología orgánica, física, grandes dificultades con su cuerpo, hay algunas personas que desarrollan una gran fortaleza psicológica y que a veces son un ejemplo de cómo enfrentar, cómo asumir situaciones complejas, cómo poder darle un sentido a algo que a uno le está pasando, y uno a veces se lleva importante sorpresa. Sí. No, por supuesto, sí. La característica de ser persona, de interactuar, no desaparece porque tú empiezas a envejecer. Lo que sí desaparece, Daniela, lo que sí se empieza a ver muy rápidamente y a veces en condiciones de deterioro mucho más aceleradamente, no solamente es la fragilidad humana, sino que, y yo lo he dicho varias veces acá, a mí me sorprende culturalmente el trato que hay, por ejemplo, al adulto mayor en Chile. Y te lo digo como contraste, como lo he contado otras veces. Tú vas a Europa, vas a otros países de América Latina, vas a cualquier plaza, está llena de viejos, conversando, haciendo toda una cuestión. Y acá como que se los esconde, como que se los guarda. Sí, uno. Sí. Hay una falta de integración. Ahora, es increíble que muchas personas conserven buenos niveles de bienestar o satisfacción a pesar de todo el viento en contra que tienen, porque efectivamente hay mucho de lo que tú dices. Nosotros desarrollamos en la Universidad de Chile desde el año 2008, en conjunto con Senama, las encuestas nacionales sobre inclusión y exclusión social de las personas adultas mayores. Y efectivamente hay una percepción muy fuerte de la falta de integración, del poco reconocimiento, no se valora el aporte que pueden ofrecer las personas adultas mayores, no queremos mirar la vejez. Todavía no hemos reconocido realmente el cambio sociodemográfico que hemos enfrentado como país. Chile es uno de los países que ha envejecido de manera más brutal y acelerada en comparación con otros países. Y los temas, tal como decías tú al comienzo de esta entrevista, aparecen muchas veces cuando hay grandes problemas. Ahí aparecen los viejos. Pero tú te fijas, aparecen muy poco en otros momentos, aparecen muy poco como parte del desarrollo humano, parte de una etapa más de la vida, personas con las que podemos entablar buenas relaciones, rescatar los aportes que ellos pueden ofrecer. Hay una serie de desafíos asociados al envejecimiento que muchas veces no se ven. Y en nuestro país, en general, yo diría que tenemos una mirada que, bueno, no es solo chilena, esta cuestión también se produce en otras partes, que se ha llamado viejista, ¿no? Caemos en el viejismo, así como hay sexismo, racismo, caemos en el viejismo, ¿no? Un conjunto de estereotipos negativos sobre lo que es envejecer, donde solo miramos la parte oscura, que por cierto está, si nadie la está inventando, ¿ya? Pero es una mirada estrecha, reducida, y que finalmente se traduce en actos discriminatorios a las personas mayores. Mucho de eso lo vemos, Fernando, en el infantilismo, en la infantilización que hacemos de las personas mayores. Decimos con toda la ternura del mundo, pero si los viejos son como niños, y los tratamos como niños, y al tratarlos como niños, eso es una forma de maltrato, mal-trato, ¿no? Y que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con esto cultural que dices tú. No hemos todavía integrado la vejez como parte de la vida y como una parte que no solo es problema, sino que más bien yo diría que es un desafío. El envejecimiento poblacional reviste un tremendo desafío para todos nosotros, el desafío del sentido de la vida, vivir más, pero ¿para qué? Esas son preguntas que están ahí en el aire, por ejemplo, y que están ahí dando bote y que no se ven, no se asumen, etcétera. Sí, ahora ahí también hay una situación que me gustaría ver cómo la ves tú y cómo, sobre todo, cómo se comunica, que tiene que ver con los cambios tan dramáticos que hemos tenido en cosas que hoy día pasan a ser esenciales en nuestra convivencia. Te pongo el ejemplo tecnológico, por ejemplo. Claro. Donde tú hoy día
independientemente de tu condición social, estás obligado a recurrir a situaciones y elementos y artefactos tecnológicos para estar a caballo de tu convivencia. Cosa que probablemente al adulto mayor y a la persona más vieja le complica más, o no tiene alguien que, no sé, lo introduzca en materias de este tipo, digamos. Claro. No, hay una deuda. Todo lo que es la alfabetización digital, estamos al debe, absolutamente. Y la pandemia ha sido, en ese sentido, digamos, le ha puesto lupa a eso, ¿no? Porque la forma de mantenernos vinculados ahora y tratar de que el aislamiento, yo creo que el aislamiento social es un mal término, yo creo que hay que hablar de aislamiento, de distanciamiento físico, pero tratar de mantenernos conectados, es decir, no socialmente aislados. Y eso, como bien dices tú, requiere el uso de la tecnología. Y para muchas personas adultas mayores es una cuestión tremendamente cuesta arriba vincularse con lo tecnológico. Y forma parte de las demandas de las mismas agrupaciones de adultos mayores. A mí me ha tocado conversar con gente que lideran agrupaciones de personas mayores y uno de los temas recurrentes que sacan es, por favor, necesitamos ayuda y apoyo para poder subirnos al mundo tecnológico. Hay muchos que sí lo han hecho, increíblemente, pero hay una tremenda deuda con una gran población de personas mayores que están desvinculadas justamente por no tener acceso y no saber manejarse con el mundo tecnológico, que ahora es fundamental, sobre todo en contexto de pandemia. Sí, ahí estamos al debe. Ahora, Daniela, estamos conversando con Daniela Tumala, psicóloga experta en adultos mayores. También, digamos una cosa, porque esto es transversal en términos políticos, digamos. Bueno, la mirada también al adulto mayor y particularmente al anciano, digamos, es una mirada bien, yo te diría, casi de caritativa, casi lastimosa. Sí, claro. Como si no tuviera, como si el tipo cumpliera. Me falta poquito para eso, pero como si el tipo cumpliera 65 o cumpliera 75 u 80 años y ya no tenía nada más que ofrecer. Exacto, tal cual. Pues yo digo que no hemos asumido todavía, bueno, y las mismas encuestas que nosotros hemos hecho lo muestran. La gente en general en Chile considera que el país no está lo suficientemente preparado para enfrentar el desafío del envejecimiento. Y tal como dices tú, llegas a una cierta edad. O sea, desde antes, Fernando, si a una persona de 50 años le cuesta encontrar trabajo, si es que se queda sin pega, ¿ya? Por un tema de edad muchas veces. Entonces, tenemos una mirada en relación a la edad muy estrecha, muy limitada y que nos va a jugar una mala pasada, porque la mayoría de la población, digamos, está creciendo la población mayor de una manera tremenda. Yo a mis estudiantes en la universidad les digo, ¿quién quiere trabajar con adultos mayores? Y a los que no levantan las manos les digo, ustedes sí o sí van a trabajar con adultos mayores porque es una población creciente y no la estamos mirando, estamos solamente concentrados en el déficit, solamente concentrados en el deterioro. Y cuando algo uno lo mira tan mal, se prefiere no verlo, correrlo para el lado, hacerse como el leso. Y nos hacemos un poco el leso con el tema de la vejez. Pero nos va a cobrar porque estamos logrando, por ejemplo, lo que yo te señalaba hace un rato, estamos logrando vivir mucho más, es cierto. Pero la pregunta es, ¿para qué también? Fernando, yo lo escucho, no lo estoy inventando, esto no es una especulación filosófica mía, yo lo escucho a personas que me dicen, Daniela, yo no sé para qué sigo acá, ¿qué hago yo ahora? No tengo ningún valor para nadie, ya hice lo que tenía que hacer, los hijos ya se criaron y se fueron, jubilé y ahora qué, ¿dónde pongo mi identidad ahora? Sí, esas son preguntas que van a mí. Créeme que te entiendo perfectamente ese tipo de cosas. Pero claro, porque son los temas que vienen. Ahora, yo creo que... Y no estoy hablando por mí, a propósito. Yo creo que ahí hay una oportunidad. Creo que por eso yo hablo más del desafío del envejecimiento poblacional más que el problema. El envejecimiento poblacional, entre otras cosas, aparte de toda la parte de salud y sanitaria que hay que considerar que es fundamental para echar a conversar, también nos hace un espejo respecto de qué es lo que valoramos como sociedad, dónde ponemos el sentido y cómo esos sentidos se caen a pedazos en algún momento, porque en algún minuto, Fernando, por mucha cirugía estética que tú tengas, llega un minuto en que ya te empiezas a ver ridícula nomás, ¿no es cierto? Por mucho éxito que hayas tenido en algo, llega un minuto que eso también se acaba. Por mucha actividad que te daba sentido en un minuto, esa cambia después. Bueno, entonces, ¿qué?
Y vamos a tener que ponernos frente a esa pregunta. Yo creo que es una pregunta interesante. Prefiero mirarlo así. Ese es un tremendo desafío. El otro es que yo también cacareo cada vez que puedo, porque donde puedo lo digo, es que ahora estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, pero estamos con otra pandemia que ya llegó y que es creciente y que las personas mayores son muy, digamos, vulnerables a esa pandemia, que es la pandemia de la soledad. Sí. Y esa, si no nos hacemos cargo, o sea, no podemos llegar a la vejez sin sentido, sin redes afectivas de apoyo y ni hablar en malas condiciones de salud. Tenemos que hacer algo al menos frente a esas tres cosas. Frente al tema de salud es lo que más se habla, porque es lo más evidente. Cuando uno le duele el cuerpo, el dolor físico o la enfermedad secuestra la conciencia, ¿no? Si a uno le duele algo no puede pensar en otra cosa. Es fundamental que nos hagamos cargo de eso. Cómo llegar en buenas condiciones de salud a etapas más tardías de la vida. Porque se puede en gran medida. Hay una serie de patologías que uno puede evitar si se cuida. Hay otras que si te salió mal el sorteo genético, bueno, nada que hacer. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer. Pero el tema del sentido y el tema afectivo de vínculos es fundamental. Y seguimos cayendo, creo yo, en recetas que ahora no sirven tanto. Por ejemplo, le seguimos pidiendo a la familia que sea la única responsable de satisfacer la necesidad efectiva de las personas mayores. Y no nos damos cuenta que la familia cambió. La estructura de la familia es otra y por lo tanto sus funciones han cambiado. Ya no son las familias de antes, Fernando, en términos de estructura, de cantidad de hermanos, de tíos, de nietos. Eso no es así ahora. Las mujeres salimos a trabajar hace rato, los espacios son más pequeños y las personas mayores que requieren vínculos afectivos no son por 2 o 3 años, que es lo que duraba la vejez antes. Ahora la vejez puede durar 20 o 30. Entonces, eso no lo estamos mirando. No estamos diversificando nuestras redes afectivas desde antes. Ponemos todos los huevos en la familia y la sobreexigimos, y los que tienen la fortuna de tener una familia que pueda brindarte eso todo el tiempo, fantástico, pero hay una gran cantidad de personas que no. Cada vez hay más personas que no tienen hijos, que no tienen nietos, que están divorciadas, qué sé yo. Sí. Además está este otro tema, que es un tema muy, muy, muy inculcado, Daniela. Yo he dicho varias veces aquí en el programa, en mucho tiempo, que hay ciertos problemas que nos pasan y hay ciertos problemas que nosotros nos creamos, pero muy tremendamente. Por ejemplo, esta idea, esta concepción ideológica de que tú solamente vales y sirves si eres productivo. Exacto. Y la asociación de la productividad con trabajo físico o multiplicación de dinero o en fin. Exacto. Eso deja inmediatamente un porcentaje gigantesco de la población fuera de toda posibilidad. No solamente los niños, sino que además los adultos mayores. Claro, pero los niños, muchos por último, la gente dice, va para allá, lo preparo para que después lo haga. Pero en el caso de los adultos mayores ya dejaron eso, entonces, ¿qué? Por eso te digo que la vejez nos hace de espejo y nos interpela como sociedad. Nadie está diciendo que eso no tenga valor, si el punto es si ponemos todo el valor ahí, y cuando alguien por alguna razón no está ahí, entonces no hay valor. ¿Qué pasa ahí? Y ahí quedamos perplejos. No tenemos respuesta todavía y la vamos a tener que tener en algún minuto. Sí. Ahora, ¿cuáles son las formas, Daniela, en que se aborda este tipo de situaciones? Yo tengo las posibilidades de poder mantener a mi mamá sin problema y converso todavía con ella a pesar de sus limitaciones y todo lo demás, y lo pasamos bien y nos reímos, en fin. Pero mucha otra gente no tienen esas posibilidades. Por lo tanto, ¿cómo se aborda? ¿Cuáles son las primeras herramientas que se sugieren para lidiar con el envejecimiento dentro de la familia y en las circunstancias actuales, incluso de pandemia? Sí, mire, a ver, aquí no hay una sola respuesta, ¿ya? Y yo diría que hay ciertas, si pensamos en la pandemia, por ejemplo, hay medidas que son inmediatas, como de corto plazo, por decir, ¿no? Es decir, cómo ayudamos a que la gente se mantenga vinculada, cómo las familias pueden ayudar a que los adultos mayores puedan acceder a la tecnología y mantenerse, por último con contacto telefónico, con el teléfono fijo, si no tenéis otro tipo de dispositivo. Pero
tomar medidas así súper prácticas, es decir, no voy a llamar a mi papá o a mi mamá por teléfono cuando me acuerde, sino que lo voy a llamar todos los días a tal hora para saber cómo está, y le voy a pedir a mis padres que hagan exactamente lo mismo. Esto no es solamente para un lado, no es infantilizar a los adultos mayores. Los adultos mayores también pueden tomar la iniciativa y tratar de vincularse, mantener actividad física dentro de la casa, alimentarse adecuadamente, mantener ciertas rutinas, porque esta cuestión del encierro, que además no sabemos si nos van a encerrar más, no nos van a encerrar más, es decir, son situaciones que requieren de tomar ciertas medidas de ajuste en lo inmediato. Es decir, asumir que estamos lidiando con la incertidumbre, y la incertidumbre es uno de los estresores más fuertes que está descrito. Es decir, no saber cuánto más, cuánto tiempo me va a tocar, no me va a tocar, me van a vacunar, cuándo me van a vacunar, va a resultar la vacuna, no va a resultar la vacuna, cuánto tiempo más vamos a estar así. La otra vez una persona mayor me decía: Daniela, tengo más de 80 años, para mí un año de encierro no es lo mismo que para una persona joven, porque en el fondo se está quemando un porcentaje muy importante de lo que le queda de vida encerrada, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con cómo tomamos medidas en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo está todo esto otro que ya veníamos un poco conversando, Fernando. ¿Cómo estamos mirando la vejez? ¿Cómo la estamos integrando dentro de las políticas públicas? Se han hecho cosas, yo tengo que ser bien justa en ese sentido, y más allá del gobierno de turno. El Servicio Nacional del Adulto Mayor de hace rato, con presupuestos paupérrimos, ha tratado de tomar medidas y apoyar, digamos, todo lo que tenga que ver con el bienestar de las personas mayores, pero nos quedamos muy cortos en relación a lo que se necesita. Se necesitan campañas comunicacionales, que los medios de comunicación comuniquen la vejez de otra forma, con una mirada más amplia y no solamente una mirada estrecha, donde se muestra a los viejos como objetos de cuidado, o se muestra a los viejos que se disfrazan de lolo, ¿no? Entonces, que no parecen viejos. Entonces, esos son los viejos que valen, los que no parecen viejos. Estamos mal ahí también, po, ¿cierto? Entonces, ahí tampoco nos estamos haciendo un favor, no estamos absorbiendo estas otras temáticas que conversábamos hace un rato atrás. Y además, yéndonos a cuestiones más operativas, una de las cosas que hace falta, lo hemos conversado con distintos organismos que tienen vinculación con temas de vejez, necesitamos tener más centralizada la información sobre los adultos mayores que tenemos en este país. Es decir, si tú dices, por ejemplo, salgan a caminar como una medida de autocuidado, mantenga una rutina de una caminata diaria para mantener musculatura. Bueno, eso, que puede ser una ayuda para una persona mayor, para otra puede ser ponerla en riesgo, porque resulta que está en un vecindario donde mejor que ni salga. Entonces, tenemos que saber quiénes necesitan ayuda directa, que haya gente de apoyo que les lleve comida, que los lleve al médico, porque tal como hablábamos antes, la familia no va a dar abasto como estaba dando históricamente, por 20.000 razones distintas. Entonces, nos falta una política pública que pueda mirar más en detalle las diferentes necesidades que tienen los diferentes tipos de personas adultas mayores, más frágiles, menos frágiles, por ejemplo, más viejas, menos viejas, en fin. ¿Y la infraestructura existente en qué consiste? ¿Perdón? ¿Y la infraestructura existente en qué consiste? Bueno. Entiendo que hay programas para adultos mayores y que cada cierto tiempo que están al cuidado de la primera dama o el primer damo de turno, digamos. Sí. Yo te digo, iniciativas hay. Sí, están habiendo iniciativas desde hace mucho rato, independientemente del gobierno de turno. Se han hecho programas para apoyar a los cuidadores, por ejemplo, ¿ya? Para darle respiro a los cuidadores, porque ese es otro tremendo tema. Entonces, se han hecho cosas, pero que nos falta muchísimo. Este es un desafío que la humanidad nunca antes ha enfrentado. Nunca antes la población humana tuvo este porcentaje de organismos envejecidos, por ser bien así estricta. Es decir, nunca antes nos había pasado esto. Y lo estamos recién enfrentando y no sabemos todavía bien cómo. Sí. Y cuando hablas de infraestructura, yo al tiro también pensé en entornos. Por ejemplo, los entornos tienen que favorecer también la participación y la integración de las personas adultas mayores. La gente tiene que poder salir sin caerse un hoyo, sin tropezarse con una vereda que está mal hecha, por ejemplo. El tema de la accesibilidad universal, que no solamente aplica para los adultos mayores, sino que hay gente que tiene algún otro tipo de discapacidad. Eso puede marcar una diferencia enorme en que una persona se mantenga autónoma o no. Y por lo tanto su calidad de vida es diametralmente distinta en una condición o en otra. ¿Hay alguna cosa, Daniela Tumala, que se haya hecho o se esté haciendo, que tú hayas visto en alguna parte que te parezca perfectamente replicable acá? Y la segunda pregunta te la hago al tiro porque
me queda poco tiempo, así que te voy a dar la posibilidad de que contestes las dos. Y la segunda es, dentro del proceso constitucional, ¿hay algo en específico que tenga que ver con los adultos mayores que tú creas que deba estar en la Constitución? Parto por las experiencias extranjeras. Sí, mira, lo de las experiencias extranjeras tienen su lado luminoso y su lado menos luminoso, porque las características culturales de cada lugar son muy distintas. Entonces, lo que puede resultar en un espacio puede no tener, pero por dónde pegar en un contexto como el nuestro. Pero, por ejemplo, solo para ponerlo como más bien como una categoría, más que una solución específica, todo el tema de la vivienda de las personas adultas mayores. Esto de que las familias no están pudiendo muchas veces dar abasto con el cuidado, con la cercanía con su persona mayor, porque a veces los hijos viven en otro lado, etcétera. Pero llega un minuto en que una persona ya se le hace muy complicada vivir sola. Hasta ahora la única alternativa que hay son las residencias de adultos mayores, con todo lo que eso significa. Y yo creo que algo que está empezando a pasar en otras partes, y hay algunas pequeñas iniciativas acá en Chile, es mirar otras formas de convivencia y de habitabilidad. Es decir, esto del cohousing, de gente que comparte una casa, viviendas tuteladas que empezó a hacer el Servicio Nacional del Adulto Mayor hace tiempo atrás. Sí. ¿Cómo se pueden hacer? Me acuerdo una vez nos juntamos con unas gringas que en Estados Unidos habían construido un edificio para población mayor. Pero una cuestión interesante, ese edificio estaba en la mitad de la ciudad, no en las afueras. Porque en la mitad de la ciudad el adulto mayor sale, se va a tomar un café, va al cine. Yo hace poco fui a ver a un amigo, mi papá, a una residencia que está muy bonita, muy de lujo, pero poco menos que había que sacar pasaporte, Fernando, para llegar ahí arriba. Eso no favorece la integración, esa persona no puede salir por su cuenta, no llega a ninguna parte, le cuesta caminar, no se puede ir a tomar un café. Todo el tema de la habitación, de cómo vamos a vivir otras formas de vivir, que no sea a lo mejor que mi familia me tenga que acoger porque a veces no puede, no tiene espacio, pero eso no signifique entonces tener que irme a una residencia con todos los prejuicios que tenemos en relación a eso y las dificultades que ahí se presentan. Podrían haber otras alternativas. Ahora, ¿cuál alternativa? ¿Cómo se hace eso acá en Chile? Tiene mucho que ver con nuestra propia cultura. Y probablemente lo que sea una excelente alternativa para un cierto tipo de adulto mayor en Chile no sea una buena alternativa y no sea posible para otro, por ejemplo. De esa es una cuestión que yo creo que es una de las cosas que uno podría mirar desde fuera. Sí, se me acabó el tiempo, pero te quiero dar un minuto si es que hay algo en términos constitucionales que debiera decirse sobre la... Voy para allá entonces, que tenía que ver también con la mirada desde afuera. Pero yo creo que la Constitución debería buscar cómo podemos como sociedad evitar la discriminación por edad. ¿Con qué mecanismo, con qué regulación legal? Yo no lo sé, Fernando. Pero sí debería estar garantizada, es decir, la consideración de los distintos grupos etarios. Básicamente acá estoy pensando en personas mayores porque son las que generalmente no están consideradas de una forma adecuada, son consideradas desde el prejuicio y desde la discriminación. Eso es algo que debería poder plasmarse de alguna forma, porque además de ahí parte todo. Si no cambiamos la visión en relación a la vejez y no integramos la vejez de una manera más sana en nuestra vida, no hay política pública, ni plata, ni nada que arregle eso. No va a ser suficiente. Y por último, recordar que entiendo desde este martes 12 al viernes 15 de enero tienen esta 7ª Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento, Daniela. Exactamente. Todos esos ¿Cómo se participa? Es online, las personas pueden buscarlo en internet, Escuela Internacional sobre Envejecimiento Universidad de Chile, le van a aparecer los links, es una actividad gratuita, así que las personas pueden sumarse sin ningún problema en esta actividad, así que todos invitados e invitadas. Muchas gracias, Daniela Tumala, que te vaya muy bien, cuídate. Gracias a ti, un abrazo, chao. Y a todos ustedes, nos vemos mañana, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha. Si el reloj marca el